Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este podcast Construcción y Proyectos. En esta ocasión vamos a tener una charla sobre los retos de la calidad de la industria de la construcción. Mi nombre es Miguel Ángel Arroyo y pues soy arquitecto de profesión. Ahorita me encuentro trabajando en Los Ángeles, California, y me acompañan esta noche Yelko y Elvin. Hola, ¿qué tal? Gracias, Miguel, por la presentación. Soy Yelko García Díaz, egresado de Ingeniería Civil y actualmente trabajo vía remota en el diseño de carreteras, en el diseño geométrico de carreteras. Muy bien, gracias Miguel, Yelko. Mi nombre es Elvin Suárez, soy arquitecto y actualmente me encuentro trabajando en el ramo de la construcción de manera profesional, dando asesorías y todo de manera particular. Muy bien, pues vamos a empezar con el tema. Bueno, sabemos que la calidad en todo proceso industrial, como en la construcción, está enfocada a satisfacer las necesidades y requisitos del usuario. Hoy nos vamos a enfocar en la calidad en la construcción y para eso hoy nos acompaña Luis Javier Robles. Bienvenido, muchas gracias por aceptar la llamada, Luis. Háblanos un poco de ti para empezar. ¿Cuántos años tienes? ¿Qué es lo que haces? ¿A qué te dedicas? Hola, buenas tardes a todos y gracias por la invitación. Mi nombre es Luis Javier Robles Sáenz de Rosas, soy originario de Córdoba, Veracruz. Yo estudié Ingeniería en Tecnologías Computacionales y tras aproximadamente 6 años y medio, 7, de dedicarme a la industria como tal de mi carrera y profesión, decidí regresarme a mi ciudad natal y continuar con un negocio familiar que a partir de mi papá se estableció hace más de 32 años. Somos distribuidores y proveedores de materiales e insumos para la construcción y pues la decisión fue estrictamente personal por una cuestión de superación de personal propia y sobre todo por la decisión de querer yo seguir con un legado de un negocio familiar que para mí representaba muchas cosas. Y pues estoy invitado en esta llamada, en esta ocasión, para platicarles un poco sobre las diferentes características del negocio y de los retos que encontramos. Perfecto, muchas gracias, Luis. Oye, pues bueno, gran introducción. Ahora platícanos un poco, ya que nos comentaste cómo es que decidiste dedicarte a esto o por qué decidiste dejar tu proyecto en el cual estudiaste para dedicarte al negocio de la familia. Platícanos, ¿cuál consideras tú que es el rol del proveedor de materiales, en este caso, en la construcción actual en México? Porque, pues vaya, es realmente muy importante, es el 50%, el otro 50% es la mano de obra, pero cuéntanos, ¿cuál crees tú que es el rol del proveedor de materiales en la construcción actual en México? Claro, desde nuestra perspectiva como materialistas, existe una gran capacidad de injerencia en muchas de las métricas de las obras. Esto se va desarrollando conforme a los tiempos de los proyectos, las fases de planeación, incluso preobra, predistribución de los mismos materiales, hasta también la parte de ayuda en los tiempos de entrega, en los tiempos de proveeduría e incluso más allá, no solamente es una cuestión de venta en sitio o in situ, sino también la parte de la preventa que existe, en la que los materialistas pueden apoyar mucho en la parte de soluciones que no siempre están en el espectro desde la parte de la construcción o la ejecución de la misma. La industria de la construcción en México, a nuestro entender, está demasiado fragmentada. Existen empresas muy grandes de orden mundial, mexicanas por supuesto, pero que a su vez
no tienen la capacidad y el permeo hacia abajo en cascada para resolver todas y cada una de las necesidades de los distintos tipos de obra. Hay obras de carácter civil, hay obras de carácter público, hay obras de carácter privado también, hay diferentes tipos de obras y proyectos. Entonces los materialistas sí que pueden tener una injerencia importante, entendiendo primeramente a qué sector se pueden o se están dedicando, a qué sector le tiran, a qué sector le pueden dar las soluciones adecuadas en cuanto al manejo del propio material, porque es un trabajo en un 80% todavía muy mecánico, no está robotizado, no está automatizado, no está en muchos sentidos muy, vamos a decirlo así, moderno, entre comillas, pero sí hay oportunidades muy grandes en ese sentido. Entonces, pues bueno, es una respuesta muy amplia, porque la construcción abarca en México muchísimos sectores. De hecho, es de las industrias que más gente emplea. Quizá en otro espacio dentro de esta misma llamada podríamos mencionar lo que pasó con el tema de COVID, desde el punto de vista proveeduría. Pero bueno, es un mundo muy, muy, muy amplio. En México también hay mucha autoconstrucción, lo que implica que de alguna manera el sector se pone en un plano un poco amateur, si me permiten la palabra, no con otro sentido, sino simplemente que hay veces en que por la necesidad de la economía y la necesidad del propio negocio, pues se da esto de hazlo tú mismo, ¿no? De que todo el mundo todo el mundo se dedica a la construcción, ¿no? O cualquiera puede construir. Claro. Y pues la realidad profesional es que no es 100% fiable este argumento. Y bueno, los materialistas también tenemos mucha parte que ver en esta situación, porque así como existe la autoconstrucción, pues también a veces existen muchas cuestiones de que no tengo el material, pero a ver cómo te lo consigo, ¿no? Claro. Y entonces vienen muchas más cosas. Sí. En tu caso particular, ¿cuál es tu mayor porcentaje de venta? ¿El sector público o el sector privado? Nosotros en particular estamos enfocados en el sector privado. ¿Privado? Sí. Okay. Como la respuesta anterior, y sin ahondar demasiado, porque podríamos irnos horas en esto, la construcción es demasiado amplia y diversa en México. Es tanto como colores puede haber en la paleta de colores. Entonces, nosotros decidimos que nos funciona más el sector privado y de alguna manera también tenemos a veces oportunidades de trabajar con el sector público. Para esto se necesitan otro tipo de habilidades, o más bien de otro tipo de gestiones en sí, porque claro, el público exige documentaciones diversas, exige procesos, exige licitaciones, exige, en fin, un sinfín de requisitos que el sector privado pues no se trabaja de esa manera, ¿no? Al final de cuentas, la venta privada es una transacción entre dos individuos de forma privada, y yo te vendo lo que tú quieras y te doy el precio que yo quiera, y tú me compras lo que tú necesites al precio que tú necesites, ¿no? Claro. Oye, hablando... Un 80%, 85% enfocados en el sector privado, y hemos tenido, sobre todo de unos 3 años para acá, oportunidades de también abordar el sector público. Ok. Y bueno, es una buena respuesta. Ok. Oye, una pregunta, hablando de eso, sabemos que en la decisión de un contratista con respecto a la compra de los materiales, a veces te resume al precio, ¿no? El que me dé más barato, pues con ese me voy. ¿Cuál crees tú que sea la ventaja de ofrecer tu producto para que los contratistas digan, oye, no, pues tal vez este es un poquito más caro, pero no sé, el tiempo de entrega es mejor, o puedo financiarlo, o la calidad del producto es mejor? ¿Cuál crees que es tu ventaja sobre la competencia, o por así decirlo? Es una respuesta muy complicada, pero sí, creo que mencionaste 2 puntos dentro de muchos más que pueda haber que son realmente muy importantes. Se piensa muchas veces que
en la construcción y sobre todo en la construcción de un país como en México, en el que la necesidad es mucho más imperante que la ejecución propia y las legislaciones sobre cómo hacer las cosas, se piensa que todo es cuestión de precio y que todo es cuestión de mientras más bajo, mejor. Muchas veces esta afirmación se cumple y muchas veces no se cumple de la misma manera. Casi siempre creo yo que sí, el trasfondo de la verdad es el costo, puede ser la única variable que se toma en cuenta en cuestión de la proveeduría o en cuestión de la ejecución de un proyecto de construcción de cualquier tamaño y de cualquier magnitud. Pero creo que existen mecanismos comerciales y sobre todo de preparación. Ahí ya depende de las empresas y nosotros como empresa de materiales, el cómo poder atacar este tipo de situaciones y cómo mitigarlas. Tú mencionaste financiamiento, nosotros lo hacemos de alguna manera y a nuestro nivel. No somos una institución financiera, no realizamos trámites burocráticos y actas notariales y pagarés firmados por por una autoridad bancaria o fiscal, etcétera. Pero pues, sí tenemos una especie de consenso interno, primeramente en el que llegamos todo mi personal y los que nos dedicamos a la parte de la venta y preventa, de decir, bueno, yo te puedo financiar un poco esta parte, con tal de que pues le demos la vuelta y vemos los flujos de la obra y conforme a eso, pues vamos dándole un poco vuelta a la situación. Eso nos ha funcionado muchísimo, sin embargo, pues obviamente conlleva un riesgo, tanto de la parte de impago como de la parte financiera, porque pues los estados de cuenta luego están un poco apretados, los tiempos de las obras se complican, no sé, cualquier cantidad, sí, todo, ¿no? Como cualquier todo va negocio, relacionado de la planeación, ¿no? De la planeación del mismo proyecto, ¿no? Así es, y luego pues la obra puede ser muy variada. Nosotros trabajamos en la zona centro de Veracruz, del estado, y también en la ciudad de Veracruz, Boca del Río, por ejemplo. Entonces cada una tiene sus retos climatológicos. Las obras no siempre se trabajan de una manera constante, uniforme y continua. Hay días en que desde el cliché de que pues no llegó la gente hasta pues cómo le hacemos si está diluviendo y casi tenemos un huracán encima, ¿no? Claro. Entonces, pues eso afecta en los flujos de los pagos, en los avances de obra. Si el constructor está construyendo para reinvertir, es decir, construye un bien inmueble para rentarlo o venderlo, pues no es lo mismo terminarlo en tiempo que terminarlo 3, 4, 5, 6 meses, un año, 2 años después, ¿no? Los costos de los insumos al final de cuentas también tienen una tendencia alcista. Sí, varía, hemos ¿no? sufrido mucho esa parte, sobre todo en los últimos 2 años ha sido terrible el aumento de los costos de los insumos. Pero, pues bueno, esa es una variable, el financiamiento. ¿Cómo poder mitigarlo de otra manera? Tenemos, obviamente, sí, ciertas directrices de nuestra casa principal en cuanto a el proveedor. Somos proveedores de una marca llamada Holcim, en México, Holcim Pasco. Entonces, bueno, con ellos tenemos muy de la mano el hecho de cómo poder mitigar también esta parte de, es que el precio. Indudablemente sí es muy importante el tema del costo. Nadie quiere comprar algo más caro cuando lo puede conseguir un poco más barato o lo suficientemente más barato para estar cómodo, ¿no? Claro, muy bien. O sea, es una mentira decir que uno compra algo más caro solo porque quiere comprarlo más caro cuando al lado puede comprarlo más barato. Claro. Pero bueno, hay muchos mecanismos, es cuestión de mucha preparación, es cuestión de mucho diálogo con el cliente, es cuestión de ganarse al cliente. La negociación también, ¿no? Ahí. Sí, un poco a la mexicana, ¿no? Sí, de hecho. De mal acto, pero es como, pues, a ver, te puedo ofrecer esta situación, esta oferta en esto, y en otras cosas estoy un poco más acotado, pero entonces yo reduzco, mi utilidad de alguna manera, ¿no? No sé, te apoyo llevando, te pongo yo el flete de la madera para la siembra, no sé.
Sí, sí. De hecho, esa era una pregunta que te iba a hacer, Luis. Si hay un impacto en la formalidad al tratar con los clientes, es decir, si tiene que ver el lenguaje al momento de que tú ofreces un producto o lo vendes. Y bueno, básicamente ya en parte me acabas de responder esa pregunta. No sé si me puedes como explicar un poquito más así Sí, tú cuál es. Ajá. cualquier mercado es muy voluble, ¿no? Cada cabeza es un mundo y cada cabeza, y sobre todo nosotros, la parte más latina, tendemos a tomarnos a veces las cosas muy personales. Entonces sí es de extremo cuidado el cómo se puede abordar una conversación de venta. Voy a poner un ejemplo práctico de 2 bultos de cemento y 2 bultos de cal. Para una señora que no entiende qué es cemento, qué es cal, y que no lo puede cargar ella, y que se tiene que ir en un taxi y llevarlo a la obra a 10 kilómetros de distancia de donde está en ese momento, porque te lo compró a ti, porque iba de paso para su trabajo en el centro de la ciudad, porque no sé, ¿me entienden? Que, que la conversación y el tono, la formalidad, las palabras, todo de llegar a una licitación de obra pública para el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el que eres un competidor más de 100 que hay en la región, y en la que te puedes, seguramente más bien te vas a topar con gente eh, que sabes del tema. Entonces, no puedes llegar como con el mismo argot que con tus ventas de mostrador, que muchas de ellas son personas que están a cargo de esa transacción, no forzosamente siquiera a veces es para ellos, pero que no entienden qué es lo que quieren. Es más, nosotros tenemos un gran problema que es, nos llegan a preguntar qué es lo que quieren o qué se necesita. O sea, Entonces, pues bueno, tienes casi que capacitarlos, ¿no? Sí, sí, y entonces tiene uno que decir, bueno, a ver, esta tubería, ¿cómo la puedo corregir? Porque la señora quiere sacar el tubo a una distancia que no se puede, no existe la pieza, hay que seguetearla. No, vaya, el punto es un abanico enorme el espectro de clientes que existen. Entonces, claro que es extremadamente importante el cómo se puede abordar la la conversación en cuanto a una transacción de venta de material. Nosotros claro. tenemos clientes que son mayoristas. Yo estoy realmente reubicado en un sector en Córdoba, que es mi matriz. Tengo mi sucursal en Veracruz, pero en Córdoba estoy ubicado en un sector que es como el medio mayoreo. No soy mayorista 100%, pero no soy menudeo 100%. Entonces, yo tengo todo tipo de clientes en ese abanico, y la conversación, créanme, que es completamente diferente, el tono es completamente diferente. Si, si llegan negocios varios, los famosos reventas, que se les llama, a abastecerse conmigo, muchas veces mandan a sus operadores o a sus cargadores, y ellos llegan y por fuerza bruta quieren las cosas, ¿no? Sí. Y es lo mismo, perdón, y no es lo mismo a que te tengas que sentar en una mesa con 4 o 5 ingenieros o 4 o 5 personas, inversionistas, etcétera, gente que incluso no se dedica a la construcción de profesión, pero que es el que está poniendo el dinero para hacer el edificio, para rentarlo. No es lo mismo la conversación, porque ahí te piden datos, costos, tiempos de entrega, garantías, cuentas bancarias, no sé, o sea, como todo, la conversación va subiendo de nivel conforme la toma de decisión se va acercando a la cabeza, ¿no? Ok. Ok. Y bueno, ya ahorita también tocaste el punto de la capacitación. ¿Tú consideras que es relevante en tu empresa o en tu negocio familiar llevar a cabo una capacitación para alguien que quiera buscar trabajo en tu empresa? Es decir, bueno, la pregunta es, ¿consideras importante dar una capacitación? Sí, de hecho, dentro del personal que tenemos, también tenemos dentro del organigrama, pues varios escalones, ¿no?
Tengo mi gente 100% operativa, que sería la gente que se encarga de cargas, descargas y acomodo de mercancía, etcétera, ¿no? Tengo la gente operativa, un poco operativa, guión, motor, vamos a decirlo así, que es el hombre primero, pero le sumamos capacidades y responsabilidades de operar un vehículo de carga, ¿no? También todo el mundo dice, pues ahí en mi taxi le echo yo 4 toneladas de bloque. Adelante, ¿no? Sí. Ahí te encargo cómo va a estar la factura de tu desviela. Pero, pero pues tiene ciencia, ¿no? Cómo cargar y cómo, de hecho, pues también normativas de tránsito es muy importante. A mis operadores de vehículos, yo les llamo así operadores, tienen que tener muy al tanto cierto tipo de legislaciones de carácter de tránsito local y que si hay la oportunidad de un nivel un poco más federal, pues lo mismo, ¿no? De hecho, pues la legislación misma te exige esa parte. En México existe la licencia de tipo B para cargas, vehículos de uso privado y vehículos particulares, no de carga, pero si eres un chofer ya de carga, por ejemplo, fulles, trailers, etcétera, en vías federales, que necesitas otro tipo de licencia. ¿A qué voy? Que sí, la legislación misma lo exige, pero nosotros, al menos yo, lo que traté de empezar, de las cosas que traté de empezar a apuntalar en la empresa familiar es cada cosa en su sitio, cada cosa en su orden y todo. Entonces, mi personal que necesita capacitación no forzosamente es nada más mi ingeniero de sistemas que se tiene que hacer cualquier cantidad de certificaciones carísimas de una institución de Europa o de Estados Unidos o de Japón, sino desde el más bajo rango, vamos a decirlo así, oye, tú tienes ciertas responsabilidades y atribuciones en cuanto a tu trabajo y tu rol. Necesitamos una pequeña capacitación de seguridad laboral. Incluso también eso ya por normativa, ¿no? Pero quien lo quiere llevar más allá es, pues tú no puedes venir en chanclas a cargar material de construcción. O sea, sí, claro, es como tu reglamento, ¿no? El reglamento que tienes en tu empresa, ¿no? Exacto, pero si uno no lo impulsa desde un punto de vista más profesional y lo pone como un requerimiento de formación continua, entonces se vuelve muy difícil. Sí, la gente lo va dejando, ¿no? Exactamente, porque pues, ¿qué valor agregado puede tener que me manden 1 hora a un curso que a lo mejor uno intentó ver por ahí de alguna empresa o de alguna institución pública o algo híbrido entre eso, de seguridad en cómo cargar correctamente peso muerto? Los bultos, ¿no? Y uno pensaría que es de verdad algo tonto o algo absurdo, pero no, tiene su ciencia ciencia y su total justificación. Claro, toda la construcción a un nivel tiene ciertas limitantes en cuanto a que está muy, muy, muy relegado y muy estigmatizado el sector poblacional que se quiere dedicar a eso o que se puede dedicar a eso. Finalmente es un trabajo de carga en muchos sentidos. Y pues el mundo cada vez a lo mejor es menos físico y más automatizado, ¿no? Automatizado, exactamente. Pero yo no he visto en México al menos, el tiempo que llevo en esto y el tiempo que lleva mi familia en esto, un solo robot que cargue 2 bultos de cemento y te los ponga en la azotea de donde vas a hacer el colado. No lo he visto. Claro. Y entonces, mientras no lo vea, pues hay que buscar las formas. Luego está el personal administrativo o de cara al cliente, y volvemos un poco o lo juntamos con los puntos anteriores. He mandado a mi personal a algunos cursos aquí que da la Cámara Nacional de Comercio, estamos afiliados a ellos. Cursos de, por ejemplo, ciertas tomas de decisiones o cómo identificar, cómo abordar a los clientes de acuerdo a ciertas estrategias. Repito, puede llegar una señora que incluso, puede llegar una persona que incluso la verdad no sabe leer o escribir. Y cómo se da a entender
que quiere la cotización para hacer 100 metros cuadrados de losa para la comunidad donde vive, porque van a hacer el patio donde juegan los niños. No sé. Entonces uno tiene que tener la capacidad, no solo personal y empática, de bajarse al nivel y decir, ¿sabes qué? Va por aquí, oiga, mire, yo le recomiendo esto. Sino también, pues, en la manera en la que ellos puedan tener más preparación y más preparación, pues, yo siempre lo veo así. Al final de cuentas, todo tiene un límite y toda industria tiene un límite. Y llega un punto en el que a lo mejor esta industria ya no les va a servir, ya no les va a satisfacer en lo salarial, en lo personal, en todo lo que sea. Pero al menos ya mi empresa ya formó un poquito más a un contador en potencia o a un, no sé, un licenciado en administración en potencia, ¿no? Claro. Y simplemente vamos a ver, y quiero poner este punto como es, porque es importante, difícilmente vamos a ver un cargador llegar a ser director general de Cementos Mexicanos. Sí. La verdad es que es un mundo cada vez más limitado en ese sentido, pero si podemos las empresas de alguna manera, pues darle también un camino de vida profesional a las personas que se dedican a estas empresas, pues creo que es la manera correcta de hacerlo. Y no hay otra forma más que capacitándose. O sea, claro. Al final de cuentas, si uno no se prepara más, pues ese va a ser el nivel en el que cualquier otra oportunidad va a presentarse. Sí, te vas a estancar, ¿no? Estanca uno y parecería que no, pero mucha gente, me he topado con las sorpresas de personal que ha habido. Obviamente, claro que he tenido mucha rotación de personal, pero los garbanzos de libre existen y son los que agradecen el hecho de que, pues sí, mi empresa a este nivel me pudo mandar 2, 3 veces a una situación laboral completamente diferente o completamente en una escala diferente que yo hacía, ¿no? Claro. Ok. Elvin, ¿tienes alguna pregunta? Sí, claro. Muchas preguntas, igual los comentarios muy acertados de Luis. Sí. Me gustaría hacerte una pregunta ya un poquito más con respecto a lo que nosotros pudiéramos cambiar en nuestro trabajo, básicamente. Así que mi pregunta para ti ahorita es, ¿qué cambiarías tú al momento de estar trabajando en lo que es tu ramo? ¿Qué cambiaría yo en cuanto a qué, perdón? O sea, A tu trabajo, en la manera en que se desarrollan por ejemplo, algún contrato, etcétera. En ese aspecto, ¿sí me explico? Ok, voy a tratar de sintetizarlo a como entiendo la pregunta y como creo que las circunstancias son. Sí. Yo trataría de dar el mensaje o de cambiar el sentido en el que todo el mundo estigmatiza algunas cosas. Y va de la mano con todo lo que hemos hablado hasta el momento. La rama de la construcción puede tener muchísimas variantes y gamas de persona capacitada o persona profesionalmente educada, llámese pues un ingeniero civil o una persona que aprendió a construir ahora sí que por herencia del papá, del abuelo y etcétera, pero que es un gran constructor. Entonces, ¿cómo siempre tener éxito o el mejor de los éxitos en cuanto a una negociación? La verdad va a depender mucho de las habilidades de una persona. No me considero ni el más ni el peor, pero creo que siempre hay que buscar esa parte que dije hace un momento, o sea, ponerse siempre al nivel de, no sé si es empatía, pero al nivel de la transacción misma, o sea, entender a la persona que está enfrente que pues, ellos tienen necesidades de tipo, yo quiero construir mi casa, quiero construir un techito, o no ni quiero construir, yo me dedico a revender, no sé. Entonces, como que siempre en cuenta que la conversación tiene que ir siempre en hilo de lo que estás haciendo. Porque si yo rechazase a todas las personas que llegan con una lista enorme, con faltas de ortografía,
con cosas que pues ni yo mismo entiendo. O sea, quiero recalcar el hecho de que yo profesionalmente vengo de otra cosa. Y yo tuve que aprender muchas de las cosas que sé hoy en día y de lo que estoy hablando, pues a la mala, ¿no? Yo no entendía que era un césped, punto. Así de fácil. Entonces, hay que tratar de, creo yo, de quitar ese estigma de que la construcción solamente es para los grandes rascacielos, porque si uno quiere venderle a los grandes rascacielos, entonces tienes que tener la preparación para eso. Y sin embargo, también existen otras, como, pues, otros niveles en los que, al menos para mí, es mi realidad, ¿no? Es mi realidad de negocio. Qué mejor que todo el mundo quisiera decir, yo vendo materiales de construcción y le vendo a, no sé, a los que hacen islas artificiales en Dubái y, no, hombre, y pagan bien. Pues, ya no estarías haciendo esta entrevista con esta nosotros, conversación la tendríamos, claro. la tendríamos en Dubái, ¿no? Sí. Entonces, Ok. bueno, creo yo que hay que quitarnos un poco esa parte de no sé, Sí, sí. hay Claro, que entrarle a todo. El estigma, sí. te entiende, cambiar el estigma, básicamente. Sí, de hecho, igual tenía otra preguntita por ahí, pero pues yo creo que ya no las contestaste en esta. La otra era, ¿qué agregarías a la obra? Bueno, o al trabajo, y pues básicamente es eso. Ciertamente, muchos a veces nos cerramos igual a tener tratos con ciertas personas, simplemente por, no lo sé, como lo mencionabas anteriormente, no, nosotros a veces nos los tomamos muy personal, muchas cosas, ¿no? Vaya, o sea, cualquier cosa. Entonces yo opino que hay que abrirnos siempre a la posibilidad de trabajar con cualquier persona, ¿sí? Básicamente. Entonces, sí Claro, hay... uno nunca sabe dónde se lleva la respuesta. Y más para la gente que somos externos en la educación formal de la industria per se. O sea, repito, yo soy ingeniero en sistemas y pude entenderlo en mi corta vida laboral en eso, pues lo que hacía respecto a mi trabajo, mi puesto y todo. Pero yo tomé una decisión, entonces llego a otra industria y de repente pues yo vendía tomates y ahora vendo ladrillos. Claro, Oye, y yo espero y quiero que la gente coma ladrillos, pues, ¿no? O sea, para empezar, los ladrillos no se comen, ¿no? Y luego no se venden igual. O sea, es que yo necesito 5 tomates para hacer la salsa. Y ahorita yo quiero venderte los mismos 5 ladrillos porque yo ya estaba acostumbrado a vender 5, ¿no? Y de Claro. repente, no, pues yo necesito uno. O sabes qué, necesito 5,000, pero ¿qué precio me das? Y no sé qué. O sea, creo que la palabra que estaba buscando y que ya se me vino es un poco de humildad en el sentido de que uno nunca sabe cuál puede ser el mejor negocio. A veces, las grandes constructoras, que hemos trabajado con ellas en nuestros diferentes sectores y zonas, las grandes constructoras son las que más castigadas las cosas te las quieren poner, las que menos margen te dejan, las que más canas te sacan y las que te hacen parir cualquier cantidad de chayotes. La verdad, es complicado, ¿no? Entonces, Sí. he tenido algunos días, algunas veces o algunas crisis en las que me he juntado con mi papá y mi gente y dicho, no, eso lo vamos a dejar ir. Eso me lo ignoran casi, casi, porque nos vamos a desgastar de una manera para que al final la respuesta sea, ay, ¿qué crees? Mejor me cambias todo. Ok. Y tú dices, pero si tú eres constructora, no sé qué, o sea, eres wow, tienes lana, ¿no? Sí, pero no. Entonces, pues es eso, o Es sea, como discernir, saber cuáles son tus clientes que sí, realmente saber a valen, quién ¿no? tiras, exacto. No hay nada mejor, a lo mejor, como entender siempre, entender lo mejor posible a tus clientes. No siempre se puede y el mercado es cambiante. Entonces, por lo mismo, de repente da la vuelta la vida y te encuentras con otra persona en esa misma constructora que te causaba tantos problemas y ahora el trato es diferente, ¿no? Entonces, creo que la respuesta, sin desviarse más, es qué quisiera yo cambiar de la industria
No hay algo así en firme que te pueda decir que no sea más como una conversación informal de cuates tomándose una cerveza y diciendo, yo, la verdad cambiaría que no existiera esto. O sea, la realidad es que hay que entrarle a todo, hay que ver qué conviene, qué no conviene, cómo hacerlo, y creo que lo que sí hay que cambiar un poco en cuestión de los tratos es, si te llega una persona que no entiende nada de lo que te está pidiendo, pues tratar de resolverle la vida lo mejor posible y ver hasta dónde llegas. Si tuviera que cambiar algo en la industria, pues ya sería una conversación más como política y no sé. Sí, claro, no nos vamos a meter en eso. Claro que hay cosas que cambiar, ¿no? Pero pues sería un tipo de conversación muy, muy diferente a eso. Claro que sí. No, pues de todas maneras, muy acertados tus comentarios. La verdad me gusta mucho cómo lo expresas. Entonces, pues sí, son puntos importantes que hay que tener. Ok, muy bien. Oigan, pues ya para cerrar, vamos a decir una tipo conclusión de todo lo que estuvimos hablando hoy. Y yo creo que algo que estuvimos repitiendo mucho en sí fue la capacitación. O sea, la capacitación, si capacitas a todos tus trabajadores en todos tus niveles, yo creo que siempre vas a tener una mejor calidad en el producto que ofrezcas y eso pues al final de cuentas va a reflejarse en torno en apoyo a la misma empresa y a los trabajadores. No sé, ¿tienen algo más que decir, Chelco? Sí, al igual algo que se tomó mucho es de que, y lo mencionaste ahorita Luis al final, es que siempre hay que estar dispuestos a adaptarse a las circunstancias que se nos presenten y bueno, todo hacerlo siempre con honestidad, que uno conozca los alcances que tiene, no decir, como decías, no puedo aceptar un proyecto para un edificio grande porque sé que no tengo como esa capacidad y para qué meterme en problemas. Otra también es la humildad que hay que tener con los clientes, de siempre estar como abierto, lo que decía Elvin y también Luis, de no ser rencorosos o no querer como de, me cae mal, no le voy a vender producto en ese aspecto. Y bueno, y siempre estar dispuestos a crecer como empresa o como persona y ver por los demás también. Sí, exactamente, Yelko, lo que mencionaba sobre el tipo de capacidad que tenemos nosotros como trabajadores también es muy importante porque pues a veces igual podemos aceptar trabajos con los que no podemos ser suficientes básicamente, pero a veces por la necesidad de uno pues se mete a cosas que aún no conoce, pues entonces hay que ser tenemos que aprender a ser también muy a tener conocimientos básicamente, conocimientos firmes de lo que vamos a realizar y si podemos ser capaces de hacerlo también. Entonces, sí, y además yo andaría ahí en lo que dices, Elvin, que sinceramente sí, obviamente se me han presentado situaciones en las que he pensado de, híjole, ¿para qué me metí en esto? Pero creo que la parte de la inventiva es importante y el no echarse para atrás, porque claro. el mundo parecería ser más complicado de lo que es, y al final no, o sea, uno no está inventando algo de cero. Sí, claro, Alguien más ya lo hizo. Sí, está pues ese proceso de mejora de cada persona, sí, ciertamente, claro, no lo excluyo, pues, entonces sí. Recientemente yo me metí en una licitación precisamente ahí sí de gobierno, entrega de un material a granel inmenso, y tuve que hacerlo en una zona de entrega totalmente fuera de mi jurisdicción, vamos a decirlo, en el sur del estado por Minatitlán, ¿no? Que es realmente lejos. La logística era lejos, días de Navidad, entonces yo ya me veía el 25 de diciembre por ahí, en lugar de estar cerca. Y la verdad es que al final de cuentas se fueron acomodando todo, fue un trabajo en conjunto, tuve la buena voluntad de todas las partes, uno también va con la idea de que me van a recibir, me van a dilatar, y no, o sea, porque todo, al final de cuentas todos
Todo el mundo también está en lo que le importa y afortunadamente como eran las fechas de fiestas, pues todos querían irse, ¿no? Entonces rápido, te recibo y listo y sin problema y todo perfecto. Sí, Pero ¿a qué voy? A que hay muchísima información hoy en día, hay muchísimo apoyo, hay formas de solucionar las cosas. Yo no me dedico a delivery, pero pues hay alguien que lo hace, ¿no? Y es cuestión de contactar, echar números y decir, me conviene o no me conviene. A lo mejor voy a tener un poco menos de utilidad, pero esto me va a abrir las puertas a que después este cuate se acuerde de mí, que estaba en la dependencia tal, y sabes que va a regresar conmigo porque yo le resolví el problema, ¿no? Final de cuentas, las empresas, las transacciones personales en las empresas, las transacciones humanas en las empresas son resolver problemas de otros, ¿no? A lo mejor ese problema se llama un producto, pero sigue siendo un resolverte algo. Entonces, creo que es donde todo el mundo tiene que aplicarse. Nosotros los materialistas lo tenemos muy difícil porque a pesar de que en este caso personal somos distribuidores directos de una marca importante y con cierto legado y con presencia mundial en cuestión de los productos de cemento, mortero y sus derivados, la competencia afuera está terrible. Con la mano en la cintura te ponen un changarro enfrente y se dedican a lo mismo. Y es una guerra de a ver quién tiene las picaditas y las memelas más ricas de la cuadra, ¿no? Y hay 5 que se dedican a ello. Entonces, sí, ahí entonces volvemos a lo mismo del principio, es que el precio, pero ¿qué podemos hacer para que sea mejor? A mí no me gusta de repente ponerle buena cara a una persona que ya me hizo perder 40 minutos porque nomás no se decide con algo, ¿no? O llegar con una empresa y ya le mandé 6 cotizaciones que me pidió en el día y resulta que te salen con algo como, es que no, se va a suspender ahorita la obra. sí pasa, muy Sí. seguido. Y tú obviamente te las calas y dices, no, no es cierto, ya alguien más llegó, ¿no? Sí, alguien más ya se Puede puso ser más que abajo. sí, exactamente. Entonces yo también tengo mucho eso. Yo les hablo y les digo, a ver, tienes casi les digo así, tienes mi número personal, ¿quieres bajarte el precio? A ver, me lo mandas. No, que yo voy a decirte hasta aquí puedo, hasta aquí no puedo. Pero desgraciadamente en estas empresas y en este nivel no hay como que marcan al departamento tal y tenemos un horario de 8 a 4, de lunes a viernes y no. O sea, aquí es 24/7 y muchas de las cosas son personales. También está el hecho de cómo uno tiene que delegar muchas de estas cosas, porque al final de cuentas el crecer en una empresa y sobre todo familiar, pues tiene que ser como, yo no puedo hacer todo. Y ahí a lo mejor tocamos el tercer punto de cierta humildad. Yo desarrollé mi metodología de hacer cotizaciones en mi empresa, ¿no? De la que estamos hablando, pero la hice yo porque yo así entendí el mundo, ¿no? Entonces llega un punto en el que es como, ¿esto funcionará realmente? Y a lo mejor ya contraté a alguien más que me está ayudando a darle más sentido a todo esto. Porque, pues sí, es continuo trabajo, continua capacitación, continua formación. Yo sí creo fuertemente que todos los niveles de todas las empresas tienen un grado de capacitación. Parecería que no, y parecería que el más burdo de los albañiles ahí, que medio le hace y luego llega, no llegue, y no se tiene que capacitar, pero sí hubo un proceso en algún punto en el que se tuvo que preparar para saber hacer al menos lo mínimo que hace, ¿no? Entonces, si eso lo llevamos a otro nivel empresarial, a otro nivel eh, corporativo, empresarial, no sé, comercial, como se le quiera ver, pues los resultados tienen que ser mejores, ¿no? Forzosamente. Yo mismo me tengo que capacitar en muchas cosas que no sé hacer. O sea, yo no hago la contabilidad, yo no hago o sea, ¿a qué voy? Yo no hago todas las cosas en la empresa. Tengo que saber delegar, pero también tenemos que prepararnos, ¿no? Para que al rato no sea como que, pues es que, ¿qué están haciendo todos? Y yo tampoco sé. Claro.
Sí, claro. La mejora, pues, la mejora continua, siempre lo mismo. Y va a haber momentos en el que es como plano y dices, no, ya, pues, a lo mejor ya hasta aquí llegué o ya no, pero es contrario a que todos los días entonces abrimos y esperamos que llegue la gente a nuestro mostrador a quererse llevar los 5 mismos ladrillos que he vendido toda la vida, pero que ahora la gente ya no los pide así, ahora le llaman ladrillo 2.0 y entonces, ¿qué es eso, no? Y ahí es donde te das cuenta de que, no, pues ya tuve que haberme preparado en algo más. Claro. Oye, pues, Luis Javier, gracias por la invitación, la verdad, por aceptar la invitación. La verdad, nos dejaste con una clara visión de cómo es el proceso de tu trabajo y de proveer materiales. No lo tenía tan claro, o sea, vaya, lo teníamos claro porque pues trabajamos en esto, pero realmente ya que nos platicas todo esto, tenemos ahora otra visión de esto, del proceso. Muchas gracias por haber aceptado la llamada. Y ¿algo más que quieran agregar, Elvin, Yelko? No, igual. completa la plática, me gustó muchísimo. Sí, Muy muchas amena. gracias, Luis. Gracias a ustedes por la invitación. Espero que se haya podido aportar un poco. Y si hubiese otra, encantado. Y la verdad, gracias por esta invitación. Estuvo ameno. Gracias a ti, Luis. Muchas gracias. Bien, Ahí lo vamos a dejar pues, para el segundo capítulo, ya saben. El segundo capítulo. Muchas Sí, gracias. del podcast. Pues ya con esto cerramos. Ya nada más les recuerdo darle like y suscríbanse. Nos vamos. Dale, gracias. Gracias. Listo, Yelko. La paramos, ¿no? Sí, ya, listo.